Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a esta breve transmisión en vivo que tenemos el día de hoy programada desde Canvas. Primero que nada, pues saludarles, darles las gracias por conectarse el día de hoy, ya sea que estén en vivo o que se estén incorporando a lo largo de estos minutos que vamos a estar platicando. Por ahí ya veo a Jane. ¿Qué tal, Jane? ¿Cómo estás? Un saludo y bueno, primero que nada, a quienes no conocen aún qué hacemos desde Canvas, comentarles que Canvas es una escuela online especializada en marketing, comunicación y consultoría política. En nuestras aulas virtuales tenemos alumnas, alumnos, egresados, profesoras, profesores de distintos países de América Latina. Entre ellos, pues bueno, por supuesto México, Colombia, Ecuador, Perú. Y bueno, nuestros profesores y profesoras son estrategas, consultores, comunicadores, expertos de la política que tienen una amplia experiencia en el ámbito de lo que ellos vienen realizando. Así que son expertos que tratan de impartir a través de nuestras clases herramientas, técnicas, métodos, por supuesto también, que pueden ser de gran utilidad para las personas que se dedican de manera profesional a la política, ya sean funcionarios, ya sean asesores, consultores, estrategas y demás. Entonces, bueno, vamos ahora sí a empezar el tema del día de hoy. Ya veo que hay algunas personas conectadas, bienvenidas, bienvenidos. Y ya con este antecedente de qué es Canvas, me presento yo. Yo soy la directora general de Canvas, mi nombre es Gladys Pérez. Y en esta ocasión vamos a aprovechar este live para hablar un poco acerca de las crisis en política. Y como ustedes sabrán, bueno, en estos momentos en México estamos en el marco del proceso electoral más grande de la historia de este país. Hubo bastantes lecciones, muchas reflexiones, mucho aprendizaje, mucho que seguramente servirá como ejemplo y como, pues ahora sí que ejemplos para no repetir, pero también muchos para repetir en América Latina. Vamos a hablar un poquito de eso y por supuesto en el marco de que ya estamos a unos días también de iniciar la certificación internacional de manejo de crisis en Canvas, de la cual yo soy profesora titular. Por eso es que también vamos a hablar el día de hoy sobre crisis políticas, en concreto también crisis en campaña electoral. Entonces, primero vamos a empezar platicando y poniéndonos en el mismo canal sobre qué es una crisis y cómo las podemos identificar. Una crisis realmente es cualquier situación adversa que puede llegar a destruir por completo nuestra reputación. Esa es una crisis, es una situación adversa que tiene este grado de potencialidad destructivo de la reputación, de la imagen, del prestigio, del posicionamiento, si estamos hablando de un político en particular. Esa es una crisis. Ahora, las crisis mal manejadas, las que, por ejemplo, en muchas ocasiones seguramente habrán sabido de algunos políticos o campañas que optan por no resolver una crisis o por no posicionarse a tiempo o por no dar la cara o por no responder. Cuando son mal manejadas puede causar entonces consecuencias desastrosas. Entre ellas, en un periodo electoral puede causarnos, por supuesto, la derrota en las urnas. En un gobierno puede causarnos una debacle en la aprobación, en la percepción social, que lo que ha pasado en muchos países de América Latina. Y bueno, pues crisis, ejemplos hay muchos en toda América Latina. Hemos tenido el caso concreto de México, recordarán hace poco en el periodo de Enrique Peña Nieto, el asunto de los 43, la Casa Blanca, el escándalo de corrupción que representó, por ejemplo, en ese periodo presidencial, esta casa de millones y millones de pesos que se compró durante la gestión del presidente Peña. Otro escándalo a nivel Latinoamérica, que todos seguramente tendrán ahorita ubicados, es Odebrecht, ¿no? Odebrecht, este entramado de corrupción que involucró a muchísimos países, mandatarios, empresarios y en general pues personas de la vida pública de distintos países de América Latina
que finalmente se vieron involucrados en este gran entramado de corrupción, y que en este caso las consecuencias desastrosas pues terminaron siendo para muchos cárcel, para otros que bueno se encuentran en estos momentos puede ser prófugos de la justicia, para otros a quienes por ejemplo en el caso de Donald Trump en su momento recordarán cuando sucedió el famoso impeachment que se promovió desde el Congreso por el asunto del intervencionismo ruso en la elección que lo hizo llegar a la presidencia. Así que hay distintos tipos de crisis, distintas fases también en una crisis, distintos ciclos, distintos orígenes. Y lo interesante en política y sobre todo cuando nosotros estudiamos la disciplina del manejo de crisis, porque es una disciplina, es que logremos identificar adecuadamente cuáles son estas fases para poder llevar a cabo acciones adecuadas de contención y de comunicación para poder salir airosos y lo menos dañados y lastimados en nuestro prestigio, en nuestra reputación de una situación de crisis. Eso es el manejo de crisis, para eso sirve esta disciplina. Esta disciplina como tal nos otorga métodos de utilidad probada que podemos nosotros implementar en cualquier situación de crisis. Ahorita nos estamos enfocando nosotros en lo que son crisis políticas, crisis en campaña electoral, crisis en gobierno, pero pues realmente también las empresas, por ejemplo, pasan situaciones de crisis por múltiples y muchas situaciones. Como ustedes lo sabrán, ha habido empresas que por un tweet mal redactado, por un error en las redes sociales, por alguna falta de juicio de quien administra las redes, de los communities, pueden meterse en un grave predicamento por haber comunicado mal, respondido mal, por no haber sido atentos, por haber hecho por ahí algún tipo de regazón en términos digitales, que hoy en día algo que yo digo mucho en clases es justamente que en la era digital nadie está exento de vivir una crisis. Entonces, bueno, pues la idea de aprender sobre gestión de crisis es justamente poder identificar, pero también anticiparnos. Fíjense que en lo que es la disciplina se habla mucho también acerca de lo que es la prevención y la preparación de situaciones de crisis. Y créanme que eso también es muy cultural. De pronto en América Latina, en muchos países no tenemos esta cultura de la prevención, de estar prevenidos, preparados a situaciones adversas que puedan llegar a presentarse en un futuro. Y en la parte política, de hecho, también es un poco complicado porque a los candidatos, a las candidatas, a los gobernantes no les gusta mucho, es psicológicamente complicado adentrarse a un proceso electoral o iniciar su gestión de gobierno pensando en escenarios desastrosos que puedan llegar a ocurrir. No les gusta pensar en eso, no les gusta anticiparse, no les gusta el planteamiento de estos asuntos, pero aunque no nos guste, la realidad es que es muy, muy necesario porque muchas de las grandes crisis en política tienen forma de haberse identificado en sus etapas más tempranas, incluso antes de las etapas tempranas, cuando eran riesgos y vulnerabilidades que simplemente eran inherentes de un candidato o de su campaña y que pudo haberse trabajado con tiempo el hecho de tratar de impedir que esos riesgos y vulnerabilidades luego se manifestaran como una crisis. Entonces, esto es lo importante, lo más valioso de la disciplina de la gestión de crisis. Y a mí me gustaría no extenderme mucho en este live. Les voy a dejar 3 tips muy, muy prácticos nada más para que ustedes puedan tener un poco más de claridad de qué hace la gestión de crisis y qué es lo que se procura en momentos y situaciones adversas como lo que hemos venido platicando. Primero, una de las grandes reglas o tips que se maneja en términos de comunicación cuando tenemos una crisis activa es responder en el marco de las primeras 24 horas. Esto es muy importante. De hecho, en México tuvimos el caso muy reciente en este proceso electoral, en el caso de una candidata a gobernadora en un estado aquí en México, que se le presentó una crisis en los primeros días de haber arrancado la campaña,
por una mentira que dijo en un medio de comunicación y luego se le desmintió a través de un video donde hubo un vínculo con un personaje que ella negó haber conocido. Entonces, ella responde, imagínense, un mes y medio después. Un mes y medio después de haber exhibido ese video que fue muy contraproducente a las declaraciones que ella hizo, un mes y medio después sale y se disculpa. Pues, ¿qué pasa ahí? Que no es efectiva la disculpa. Cuando pasa tanto tiempo y que una persona que está en medio de la crisis o que está involucrada en una crisis y no sale y responde inmediatamente o en este marco o en este margen de 24 horas, pues lo que hace es que deja vacíos comunicacionales. Y esos vacíos comunicacionales son llenados por todo el mundo, por los adversarios políticos, por los medios de comunicación tendenciosos, amarillistas y demás, por la gente en redes sociales que se pone a especular y bueno, por todo el mundo, menos por la persona interesada en salir y dar su declaración, dar la cara, dar su verdad, dar su postura. Entonces, esa es una de las grandes tips que nosotros en esta disciplina podemos dar en términos de crisis políticas. No demorar mucho al salir a dar una declaración, al salir a dar la cara, al salir a dar una postura de qué es lo que está pasando. Segundo tip muy importante es mostrar voluntad y disposición para resolver la situación. Ustedes también lo habrán visto mucho, sobre todo en gobiernos locales, pasa mucho en México, les voy a dar un ejemplo muy, muy común. Por ejemplo, cuando hay una situación grave de inseguridad, una balacera, un narcobloqueo, un secuestro importante de estudiantes, de mujeres, etcétera, que esté en ese momento muy discutido en el plano de la opinión pública, de los medios, etcétera. Mucho se hace este asunto de aventarle la responsabilidad a terceros, es decir, si se entrevista al alcalde, pues el alcalde dice, no, esta no es mi competencia, esto es del gobernador. Bueno, y ya el gobernador declara, no, es que esto es federal, es que este es un delito del fuero no sé qué, entonces esto compete a la federación, nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces de pronto empiezas a darte cuenta que nadie tiene responsabilidad, que nadie asume ninguna responsabilidad del asunto, nadie declara nada sustancial, y dejan a las personas como en el limbo informativo. Y más allá del limbo informativo es esta clara postura de no mostrar una voluntad de apoyar o ayudar a resolver un problema que en ese momento aqueja a la ciudadanía, duele, lastima, molesta, indigna. Eso es algo que en términos de comunicación hay que cuidar mucho también cuando se habla de comunicación de crisis, que sea un tipo de comunicación siempre muy empático, muy transparente, muy claro, muy conciso, pero sobre todo que siempre posicione a las víctimas o a las víctimas o afectados en un primer plano, con mucha solidaridad, con mucho corazón. Y eso me lleva al tercer y claro tip, que es también el área de oportunidad de las crisis en política. Cuando nosotros tenemos una crisis, siempre una crisis, es cierto esta frase o este dicho de que las crisis traen consigo un área de oportunidad. Bueno, en política traen un área de oportunidad y en concreto esa área de oportunidad es que las mujeres y hombres encargados de gestionar la crisis o de dar la cara en ese momento por una crisis que se está viviendo tienen la oportunidad de afianzarse como líderes. Esto pasó mucho, por ejemplo, en la pandemia. Recuerden que hubo una serie en el 2020 de reconocimientos internacionales que hicieron distintos medios a varios mandatarios. Entre ellos estuvo, por ejemplo, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, Angela Merkel. Acá más cerquita, en los Estados Unidos, tuvimos el caso de Andrew Cuomo, se acordarán en los inicios, el gobernador de Nueva York, no solamente por la gestión que tuvieron del problema de la pandemia, sino también por una comunicación muy cercana, empática, humana, y que mostraron más madera de liderazgo que de política.
¿no? De politizar el asunto, de pelearse, de sacar quizás estos gráficos y cifras en momentos cuando las personas necesitaban un poco más de liderazgo, de acompañamiento, de cercanía, de sensibilidad, de empatía. Y este tipo de líderes que tuvieron una comunicación más alineada y más cercana y más centrada en las personas destacó muchísimo, porque eran momentos en los que el humor social requería eso. La gente estaba preocupada, vivían en una alta incertidumbre, habían perdido empleos, estaban en confinamiento, no sabían qué era lo que iba a pasar. Y gran parte de lo que ayudó a la comunicación de estos mandatarios en esos momentos es que tuvieron todas estas características de liderazgo. Se mostraron como líderes en momentos difíciles, no como políticos, no como esta cuestión de empezar a politizar todo el asunto y a pelearse y a discutir y a no llegar a ningún lado entre oposición y gobierno. Eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, estos son tan solo algunos insights, algunas cuestiones generales de lo que es la disciplina del manejo de crisis. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad, que hayan logrado identificar de pronto en sus ciudades, en sus estados, en sus países, algún tipo de crisis que en este sentido pues haya transcurrido y que no se haya podido manejar de la manera más adecuada, con disciplina, con método, con herramientas y bueno, pues que haya quizás causado consecuencias desastrosas. Eso es lo que se evita. Esta es la valía de aprender sobre gestión de crisis. Así que pues con esto yo cerraría el live de hoy, invitándoles por supuesto el próximo 7 de junio, lunes 7 de junio, que es ya este lunes, arrancamos con la certificación internacional de manejo de crisis de Canvas. Si desean información, por favor, en los comentarios de este live nos pueden escribir y estará alguien del equipo de Canvas contactándoles con más información. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les envío un cordial saludo. Que estén muy, muy bien. Hasta luego.